Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, Nehemías. Seguimos con Nehemías. Y ustedes recordarán, hermanos míos, que los primeros 6 capítulos de este libro nos hablan de la construcción, de la etapa de la edificación, que es más o menos lo que nosotros vamos a comenzar ahora. Y llega hasta el final del capítulo 6 y ya está levantado el muro de protección de la ciudad de Jerusalén. Así que ellos están adelantados en relación con nosotros. Todavía nosotros no terminamos nuestro proyecto Nehemías. Y comenzamos a estudiar en el capítulo 7 y 8 lo que ocurre después de eso, que es la edificación del pueblo. Al final de cuentas, eso es lo más importante, aunque claro, todos los bombos y platillos se los lleva la primera parte porque se termina la obra de edificación en medio de muchísimas dificultades. Pero, por supuesto, lo más importante del libro es la construcción de las almas de las personas, la edificación del pueblo de Dios. Pues bien, llegó el minuto después de la edificación en que Nehemías se dio cuenta que había muy poca población en Jerusalén y por lo tanto decidió censar a las personas, empadronarlas para poder tomar una decisión conjunta de quiénes se irían a vivir a Jerusalén para repoblarla. Y en eso estaban cuando llegó el mes séptimo. Y eso es lo que vimos la semana pasada, si ustedes se acuerdan. En eso llegó el mes séptimo del calendario de Israel, que se llama el mes de Tishri. Y ese mes es muy importante porque mientras para nosotros es primavera, ese mes cae en septiembre, octubre, mientras para nosotros es primavera, para ellos es otoño, hemisferio norte. Así que es más fácil que se lo imagine porque nosotros ahora estamos en otoño. Entonces, esta es más o menos la temperatura, el ambiente en que se desarrollan las 3 grandes fiestas de otoño que ocurrían precisamente en este mes de Tishri. Entonces, Nehemías toma una decisión fundamental. Dice, vamos a parar todo lo administrativo porque en última instancia estamos aquí para adorar a Dios. Entonces, vamos a dedicarnos a la adoración. Y en eso estaba cuando comienza Tishri y nos dimos cuenta que el primero de Tishri era un día muy especial, se llamaba la fiesta de las trompetas, siempre caía en luna nueva y era la luna nueva más sagrada del año. Entonces uno empieza a leer el capítulo 7, 8, 9 y 10 y se da cuenta de algo extraordinario. Y es que todo lo que va a ocurrir en esos capítulos ocurre precisamente en el mes séptimo, el mes de Tishri. Y se desarrolla a través de la narrativa de 3 importantes días. El primero es precisamente el que vimos la semana pasada, este primero de Tishri donde se celebraba trompetas. Y el segundo día es el que vamos a trabajar ahora y comienza en el capítulo 8, versículo 13. ¿Qué fue lo más destacado que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? El efecto de la palabra. El pueblo se reunió, fue convocado por las trompetas, como era la costumbre de la fiesta. El pueblo fue convocado. Y comenzaron a leer la palabra por 6 horas consecutivas. Y después de esas 6 horas, o mientras iba la lectura, el pueblo lloraba y lloraba y lloraba, copiosamente. Se produjo un avivamiento. Porque la palabra sola conmovió el corazón de la gente. Se dieron cuenta de cuánto habían desperdiciado por años, por siglos. Ya llevaban hasta la fecha más de 200 años de opresión extranjera. Hermanos míos, nosotros celebramos hace muy poco 200 años de la independencia de Chile.
Ellos llevaban para ese entonces 200 años de ser oprimidos por naciones extranjeras, pero tenían un tiempo muchísimo mayor de existencia, y estamos hablando del siglo V antes de Cristo. ¿Se da cuenta de lo antigua que son estas cosas, lo antigua que son estas naciones? Nosotros es como que recién naciéramos como pueblo en comparación a ellos. Pues eso es lo que estaba pasando. Y hoy día nos vamos a concentrar entonces en el segundo día. Perfecto. Y leemos juntos Nehemías capítulo 8, versículos 13 al 15. Si lo tiene en su Biblia, es importante que lo vea en su Biblia para que acompañe la lectura y vaya subrayando también. Nehemías capítulo 8, versículos 13 al 15, dice así: al día siguiente, o sea, el 2 de Tishri, ¿no es cierto? Primer día, día de trompetas, es lo que vimos la semana pasada. Al día siguiente, el 2 de Tishri, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Sabe usted lo que significa la palabra tabernáculo? ¿Sabe? Papi, me voy a ir a acampar y voy a llevar mi tabernáculo. Exacto, una carpa, una enramada, una cabaña. Eso es un tabernáculo. ¿Ok? Entonces, en este segundo día del mes séptimo ocurrió algo que, por supuesto, es efecto del avivamiento que se vivió el día anterior. Y es que ahora los líderes de la nación, tanto laicos como clericales, vinieron ellos de mutuo propio, vinieron a decir: queremos saber más de la ley, necesitamos más, porque esto que ocurrió fue extraordinario, es fantástico, son nuestras raíces, es la revelación de Dios, pero ahora nosotros que tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo, nosotros nos damos cuenta, necesitamos más. Así es que fueron al maestro, al erudito, al más instruido de todos, el sacerdote y escriba Esdras, y le dijeron: por favor, enséñanos qué es todo esto que estamos viendo acá y lo que estamos leyendo del rollo de la ley. Así es que en eso estaban cuando en el proceso de estudio se dieron cuenta que en el mes séptimo había fiestas muy importantes y clavaron sus ojos en la famosa fiesta de tabernáculos, que se desarrollaba del 15 al 22 de este mes séptimo. Así que ponga atención a las fechas. El primero del mes era trompetas. El segundo día se dieron cuenta que habían otras fiestas en este mes séptimo y pusieron atención, porque estaban leyendo Levítico capítulo 23, se dieron cuenta que venía dentro de poco, en el día 15 de ese mismo mes, una fiesta importantísima que también era de convocación y que duraba 7 días, del 15 al 22, la fiesta de tabernáculos. Entonces, ni tontos ni perezosos, después de ese descubrimiento, comenzaron a decirle al pueblo: vayan a los montes y comiencen a traer ramas. Porque en realidad, mis queridos, la gente no hacía carpas, sino que hacía enramadas. O sea, paraban 4 palitos
y ponían un techo de ramas, de palmeras, de lo que fuera, y así pasaban 7 días a la intemperie con la familia. Así que, por favor, imagínense, esto es otoño. Y la gente, claro, estaba acostumbrada a una vida un poco más dura que la que tenemos nosotros, pero es salir de la casa, es abrigarse con lo que puedan, es hacer una fogata, es estar cubierto por una enramada, el viento entra por todas partes, ojalá no llueva, porque es otoño, podría ser, ¿verdad? Y estar disfrutando, compartiendo con la familia. Es una semana donde no hay celulares, donde no hay internet, donde no tienen que leer tampoco, porque la gente no tenía una Biblia siquiera. Así que era compartir en familia y los mayores contaban las historias del pueblo de Israel. Contaban las intervenciones de Dios. Era la forma de transmitir su cultura y sus creencias. Y claramente todo el mundo hacía eso. En las plazas, en las calles, todo paraba, el comercio paraba. En los balcones de las casas, en la parte superior de las casas, donde fuera, había una carpita y ahí había una familia habitando. Y mientras eso transcurría, la gente se conocía. Usted se imagina si nosotros pudiéramos hacer eso y por una semana toda la gente sale a la calle, los autos no pasan, y por una semana estamos en carpitas, así parecido como en Año Nuevo. ¿Usted ha visto eso? Que en algunas partes sacan una mesita y se ponen a tomar champaña afuera. Bueno, aquí lo mismo, pero sin champaña. Y la gente compartiendo por 7 días. O sea, es imposible no conocer a los vecinos. Es imposible no compartir las cosas profundas que vivimos. Es imposible que los niños no se conozcan. Es imposible no conocer y compartir profundamente con el prójimo. Para eso se diseñaban estas fiestas. Y es lo que nos falta. ¿Le pasa que usted no conoce a sus vecinos? Usted sabe que están, los reconoce. Hola vecino, ¿cómo está? Pero no le sabe el nombre. No le sabe el cumpleaños, no sabe cuántos hijos tiene, no sabe si tiene trabajo o no, no sabe nada. ¿Por qué? Porque vivimos en un individualismo tremendo. Pero mire cómo estas fiestas procuraban precisamente: conoce a tu prójimo, porque si no, ¿cómo le vas a amar? Bueno, la fiesta de tabernáculos, por una parte, conmemoraba la peregrinación del pueblo de Israel por 40 años en el desierto, en que vivieron precisamente en carpas, mientras iban peregrinando. Pero por otro lado, se celebraba la conclusión de la cosecha de los higos, las aceitunas y las uvas. Por supuesto, es la cosecha tardía, lo último que se cosecha, igual que en nuestro campo ahora en otoño. Las olivas, los higos y las uvas. Así que todo era un momento de tranquilidad y de celebración. Lo interesante es preguntarse por qué estas personas descubrieron que había que celebrar esta fiesta. Ustedes se darán cuenta de lo que estaba pasando. Dice en versículo 17, un poquito más adelante, que desde la época de Josué, el discípulo de Moisés, que esta fiesta no se celebraba apropiadamente. ¿Se da cuenta? Son muchos siglos. ¿Qué estaba pasando? Y esto es una nota de advertencia. Porque, hermanos míos, nosotros podemos hacer de todas nuestras tradiciones una verdadera rutina y pierden el sentido, pierden el valor y después, como que no fuera nada importante, dejamos incluso de hacerlo. Piensen lo que está pasando aquí. La fiesta de otoño más importante del año, que era obligatoria para todos de celebrar, y se había dejado de celebrar por siglos. No es que nunca más se celebró, no es así, se celebraba ocasionalmente, pero no de esta magnitud. Toda la gente participando, toda una ciudad parando para sacar a la calle la vida, para compartir
partir, para hacer las enramadas de esta manera profundamente espiritual, hacía siglos que no se celebraba. Otra causa por la cual la gente lloraba. Ahora uno puede pensar también que, claro, ellos venían llegando del exilio. Y es muy difícil en el exilio que se celebraran las fiestas, porque ellos fueron como esclavos. Por lo tanto, los amos no les permitirían hacer sus leyes, sus celebraciones como se les ocurriera. De hecho, la fiesta de tabernáculos debía celebrarse obligatoriamente en una peregrinación hacia Jerusalén y celebrarla en Jerusalén. No podían hacerlo. Por 70 años, el cautiverio, más todo el tiempo hasta Nehemías, que fueron otros 90 años, por todo ese tiempo la gente simplemente no pudo celebrarla. Y cuando estamos hablando de 1 siglo y medio, las cosas se olvidan. O sea, yo no me acuerdo bien lo que hice el año pasado. ¿Usted se acuerda de lo que pasó hace 20 años? Con suerte de algunos detalles. ¿Alguien de acá? No, si no me van a cachar la edad, no. No. Pero estoy seguro que de nuestra juventud no se acuerdan de tantos eventos históricos. Todo ha quedado medio confuso. Tendríamos que volver a leer los libros y estamos hablando de nuestra propia vida. ¿Ustedes tienen claro lo que pasó hace 150 años aquí en Chile? Ni idea. Bueno, eso nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando acá. Simplemente las tradiciones quedaron en el pasado. Pero a mí lo que me preocupa es que esto pasa demasiado también aquí en la iglesia. Piense en lo que significa, por ejemplo, una porción de la Biblia en un país donde hay persecución. Y sabe, nosotros tenemos la Biblia en todos los idiomas que queramos, más de 40 versiones en español para que usted elija. Usted abre su app en el celular y usted escoge la versión que quiera. Y es más, se la puede poner aquí y se la leen. Y aún con todas esas comodidades, nos cuesta un mundo que la gente lea la Biblia. ¿Cuántos hicieron su devocional antes de venir? Ay, Dios mío. Nos cuesta un mundo que la gente lea la Biblia. Y si usted va a un país donde hay persecución, la gente le va a agradecer, se le va a arrodillar, va a llorar si usted le llega a regalar una Biblia. Esa es la diferencia cuando empezamos a acostumbrarnos. ¿Qué pasa en la Santa Cena? Anunciamos siempre, antes del sábado en que repartiremos la cena, anunciamos. ¿Para qué cree usted que anunciamos eso? Para que se preparen. Y no falta el que llegue, ¡ay, hoy día tenemos Santa Cena! Me hubiera arrepentido antes de venir. Hermanos míos, la preparación de las cosas santas empieza a quedar en el olvido porque nos acostumbramos. Se vuelve parte de la rutina. Y eso no debe ser así. La Santa Cena es un privilegio transformador. O la misma participación y venir a la iglesia. ¿Cuántas veces usted dice, hoy día voy a la iglesia o no? Porque me invitaron a la playa y bueno, ¿cuál es el mejor panorama? O hoy día me siento levemente resfriado, como que me ataca el espíritu de Sabanás, así que me voy a quedar aquí en la camita hoy día. O tantas otras disculpas para no venir regularmente. Hermanos, cuando ustedes tienen las cosas fáciles, ¿es cierto o no que nos acostumbramos y las volvemos rutina? Bueno, eso es lo que les pasó a ellos. Y de pronto, leyendo simplemente la Biblia, se dieron cuenta
de que esto había sido dado en la ley de Moisés 1000 años antes de lo que estamos leyendo. Y dijeron, wow, y no lo hemos vuelto a practicar de esta manera. Así es que se levantaron y empezaron a proclamar por el pueblo, vayan a los montes, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, los que son frondosos de la zona de ellos. Si estuvieran acá dirían de espino, de litre no mejor, pero de espino y de boldo y de tantos otros árboles que son de nuestra zona, ¿no es cierto? Y entonces empezaron a celebrar, empezaron a construir, tenían el tiempo suficiente. Y así llegamos al versículo 16. Para leer ahora. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios también usaron el templo, en la plaza de la puerta de las aguas, o sea, donde había un espacio, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Así es que observaron completamente la fiesta, que era 7 días obligatorio más un 8º día de yapa. Y en todos esos días era obligación leer la ley, leer la Biblia, de manera profusa, por lo menos 3 horas diarias. Y como mucha gente no tenía su propio rollo, lo que se hacía era congregarse y leía allí una persona delante, en este caso Esdras, y ya les conté cómo lo hacían. Ponían levitas, ¿verdad?, distribuidos, y ellos repetían lo que se leía y lo explicaban a la gente. Eso es lo que se hacía. Entonces nos está previniendo. ¿Qué pasó el primer día con la lectura de la ley? Avivamiento. ¿Qué va a pasar con 7 días de lectura de la ley? Eso es lo que el autor nos quiere decir. ¿Estás entendiendo lo que trato de comentarte? El efecto que puede causar en tu vida la palabra de Dios. Se describe entonces la celebración. Ya no es preparación, sino ahora la están celebrando. Nehemías saltó del 2 de Tishri, del día segundo, al 15 de Tishri, mostrando la celebración de la fiesta. Y, por supuesto, como les dije, lo que está continuando es el tema del efecto de la palabra de Dios. En concreto, el pueblo hizo estas enramadas y sin duda era un momento de celebración muy alegre, porque eso eran las fiestas. Les recuerdo lo que vimos la vez pasada, estaba prohibido entristecerse en estas fiestas. Había que puro celebrar. Así es que era alegría, era risa, eran los niños jugando, salvo en el momento de la lectura de la palabra donde todos se congregaban, el resto era compartir, reír, comer juntos, pasarlo bien. Se llamaba también esta la fiesta de las luces, porque como la gente estaba en la calle, ponían lámparas por todas partes, no eléctricas por supuesto, pero de aceite. Y entonces por primera vez, porque no era la costumbre, todas las calles estaban alumbradas. Por eso nombraron a esta la fiesta de las luces. La gente compartía en la calle hasta lo más tarde que se podía en la noche, conversando, disfrutando, bebiendo, haciendo lo que fuera. Pero 2 días después de terminada la fiesta, o sea, ahora el 24 de Tishri, recuerde que la fiesta duraba del 15 al 22, 2 días después, el 24, nos va a hablar de lo que pasó con la lectura de la palabra.
Atención. La reunión del día 24. Y eso ocupa desde el capítulo 9, versículo 1, hasta el final del capítulo 10. Entonces es mucho espacio, pero hoy día vamos a llegar hasta el capítulo 9 solamente. Leo capítulo 9, versos 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Hermanos, eso no estaba en la ley. Ninguna parte del Antiguo Testamento usted va a encontrar que el día 24 la gente tuviera que reunirse en ayuno y oración y cilicio. No. Esa es la reacción. Es el efecto de la lectura de la palabra durante todo Tabernáculos. Sigo, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, esos son 3 horas. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Pequeña liturgia, leer 3 horas seguidas y después ponerse en pie, confesar, orar y arrepentirse. ¿Por qué hicieron esto? De mutuo propio, no estaba escrito en ninguna parte. Esto es la reunión del día 24. Déjeme resumirle lo que pasó. Justo un mes después de haber terminado la edificación del muro y 2 días después de haber terminado la fiesta de tabernáculos, la gente se reunió espontáneamente de mutuo propio y venían en ayuno y cubiertos de cilicio. ¿Eso qué era? Es una manera de expresar que comenzaba una etapa de ayuno. La gente lo que hacía es que se cubría con la ceniza que quedaba después de una fogata, se cubría con eso, entonces quedaban blancos. Y se tiraba esa misma ceniza y tierra sobre la cabeza. Y se colocaba una tenida, un traje lo más rústico y burdo posible, generalmente saco. Imagínese usted que tiene un saco de papa en la casa, ¿verdad? Le hace un hoyo para la cabeza, se lo coloca y ese es su traje de ayuno. Y sobre eso se echa ceniza y tierra. Así que no viene muy elegante. Pero es el traje del ayuno. Eso es lo que significa en ayuno, cilicio y oración. ¿Ok? Así llegó la gente el día 24. ¿Y qué hicieron los líderes? Bueno, esta vez sí acogieron. No los hicieron callar porque esto no era una fiesta. Así que permitieron toda la tristeza, todo el llanto, todo el arrepentimiento, todo lo que había producido la palabra en este minuto, no lo detuvieron, más bien lo alentaron. La actitud festiva fue cambiada por una verdadera actitud de arrepentimiento. ¿Es eso malo en un culto? Porque nosotros nos hemos ido acostumbrando en nuestro occidente a que uno va al culto y si en el culto no la pasó bien, no estuvo bueno. Si el culto no está lleno de chistes del pastor, es un predicador más o menos, porque me hace dormir más que entretenerme. Si no son varios chistes para que yo pueda entender la enseñanza, pero de manera jocosa, no anduvo bien. Y aquí no hubo ni siquiera prédica, mis hermanos. Solo lectura de la Biblia por 3 horas y por 3 horas la gente de pie, confesando, llorando, clamando. Lo primero que hicieron fue apartarse de los extranjeros. ¿Qué significa eso? Aparentemente se postraron, porque después dice que se pusieron en pie. Entonces se postraron a tierra y dijeron: Señor, reconocemos que las ideas, los valores, los principios del mundo se nos han metido en el corazón. Nos comportamos más parecidos a ellos
que lo que hemos leído en nuestra ley. Por tanto, comenzamos diciendo esto: nos apartamos solemnemente de todo lo que huela a mundo. Nos apartamos solemnemente de aquellas ideas que nos han sembrado aún desde pequeños en el colegio y que y tratan de contradecir tu palabra. Ideas acerca del comportamiento de los jóvenes, de lo que es la felicidad, del materialismo, del individualismo, de cómo se lleva el matrimonio, de lo que es la política, de lo que debemos pensar, hacer, de todo eso, Señor, que es la influencia de los que no creen en ti. Nos apartamos solemnemente. Ese fue el punto número 1. Después de eso, porque no se apartaron físicamente, ellos no pudieron trasladarse a Marte, se apartaron espiritualmente, emocionalmente, un pacto aquí adentro. Y cómo me gustaría que esto lo estés entendiendo y estés diciendo en tu corazón: parece que eso también tengo que hacerlo. Enseguida, y junto con esto, tomaron un compromiso de mantenerse puros de esas nocivas influencias. Después se pusieron en pie y comenzaron a confesar sus pecados, los de ellos y los de sus padres, porque por el pecado de sus padres fueron llevados al cautiverio. Así que había mucho que confesar. Leyeron en voz alta por 3 horas, como les dije, y siguió una confesión de 3 horas. Y lo que viene a continuación, en el capítulo 9, y que no se lo voy a leer, lamentablemente porque es muy largo, del versículo 4 hasta el 38, es una de las oraciones más largas de la Biblia y más hermosas, porque recorre la historia de Israel, confesando, diciendo: esto pasó y nuestros padres no te hicieron caso, pero tú te has mantenido fiel, Señor. Y otra vez, otra época de historia: y nuestros padres no te hicieron caso, pero tú te has mantenido fiel, Señor. Esa es la tónica de toda esta oración. Y solamente les voy a leer los versículos 4 al 6 para que perciba cómo es esto. Y yo sé que ustedes antes de almorzar hoy día van a leer el resto del capítulo 9. Aquí escuché un amén. Amén. ¿Quién dice amén también? Ustedes me cuentan después, copúchenme el sábado siguiente, si llegaron a almorzar primero o a leer primero. Yo lo tengo aquí. Capítulo 9, versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada, las escalinatas, los levitas, que son estos: Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni. Este debe haber sido divertido, como Bugs Bunny, una cosa así. Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así comienza esta oración. Y usted no sé si nota, pero comienzan los levitas. Y lo primero que hacen es una alabanza que es hermosa, una alabanza, una adoración que comienza diciendo: tú eres el creador
de todo cuanto existe. ¿Y por qué es importante, hermanos, comenzar por eso? Porque significa, en primer lugar, recordar que Dios existe. Nosotros vivimos confesando que Dios existe, pero haciendo como que Dios no existe. Porque vivimos tomando nuestras decisiones, haciendo las cosas a nuestra manera y poco o nada le preguntamos a Dios. Nadie que está acá, creo, me dirá Dios no existe. Pero en la práctica es eso lo que confiesas con la mayor parte de tu vida. Por eso la oración comienza diciendo: tú, Señor, eres el creador de todo cuanto existe, incluyéndome a mí, mi familia, mi tiempo, todo eso que yo pongo alrededor con tanto celo, es tuyo, Señor. Así comienza una oración, diciendo: Señor, si no te doy el primer lugar, de verdad que estoy loco. De verdad que soy un egoísta, un cabeza dura. Así comienza la oración. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Mire la siguiente tabla. Esta tabla la elaboré precisamente viendo esta oración. Muy pronto voy a publicar el libro de Nehemías, porque cuando estoy haciendo una serie me encanta estudiar y estudiar y estudiar y requete estudiar. Entonces decidí no perder todos esos estudios, sino ponerlo en forma de libro. Muy pronto saldrá, y una cosa que se van a dar cuenta los que quieran leerlo, es que hay muchas tablas en Nehemías que se pueden elaborar como esta. Tablas que nos ayudan a resumir visualmente lo que el autor quería decir. Y si ustedes miran esta tabla, solo de mirarla, se van a dar cuenta que hacia el medio hay dos filas que están en negrita. ¿La ven? Y están en negrita porque es la que contiene la mayor cantidad de versículos acerca de este tema. Esta tabla es acerca de los atributos de Dios mencionados en esta oración de Nehemías 9. Y mire la cantidad de versículos donde se menciona la misericordia de Dios. Es la famosa palabra Gesed, que significa misericordia, compasión, lealtad de pacto, amor leal. Eso es lo que significa esta palabra, Gesed. Y la segunda gran cosa que se menciona acá en esta oración es la fidelidad de Dios. Esa fidelidad a toda prueba, a pesar de que el pueblo ha sido incorregible. En resumen, gracias Patito, puede encender las luces. En resumen, esta es una de las oraciones más largas que tenemos en la Escritura. Revisa 21 eventos de la historia de Israel. Son 8 levitas los que comienzan alabando, pero después siguen tanto los levitas como el pueblo y los líderes citando estos eventos. Se iba produciendo entonces una especie de turnos. Se mencionaba un evento y la gente adoraba a Dios y confesaba. Se mencionaba otro evento de la historia y la gente adoraba a Dios y confesaba. Y así iba progresando esta oración. El tema predominante, sin duda, es la fidelidad de Dios, a pesar de que el pueblo es incorregible, porque generación tras generación hacían lo mismo. De hecho, confesaron en esta oración: el castigo que nos advertiste a través de tus profetas, finalmente nos vino. Y durante toda esta oración, ¿saben lo que hacen? Le dicen a Dios: tú eres justo. No tenemos de qué quejarnos, Señor. Nos dijiste en la ley que esto nos pasaría. Nos advertiste por siglos a través de los profetas. Y pasó, Señor. Y no tenemos que quejarnos. Tú has sido justo. ¿Y sabes lo que pasó con esto? Y aquí está el núcleo de lo que es la relación con nuestro Dios.
es este reconocimiento de que en Dios no hay injusticia, de que lo que Él hace siempre es lo correcto y lo bueno, pero que a pesar de eso me puedo agarrar de su gracia y puedo pedir misericordia una vez más. A mí me gusta ver esto como la oración final, esa oración del desamparado que seguramente tú y yo más de una vez hemos vivido. Esa oración cuando ya uno dice, ¿qué te puedo decir, Señor? ¿Habrá algo que yo te pueda decir que tú no sepas? ¿Podré decirte que estoy sufriendo más de lo que tú ves? Señor, incluso en esta situación cuando a uno le toca sufrir por lo que otros han hecho, por lo que mis padres hicieron, con buena o mala intención, pero yo soy el resultado de algo. Y Señor, traigo eso delante de ti y aún que yo no hice nada, tú sigues siendo justo. Porque estos que estaban aquí orando, hermanos, eran los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los que fueron en el cautiverio. Ellos no fueron los que adoraron en el mismísimo templo a los dioses paganos. Ellos no fueron los que mintieron y abusaron. Ellos son los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de los que hicieron eso. Pero aquí están diciendo, todo lo que ocurrió, Señor, es justo. No tengo nada de qué quejarme, pero ten misericordia, Señor, porque estamos en gran manera afligidos. No vengo a ti, Señor, diciéndote, porque me haces esto si yo no tengo la culpa. No, Señor. Vengo a reconocer, aunque yo no entienda, tú eres justo. Pero ten misericordia. Esta es la oración final, mis hermanos. Es la oración de Job, que no sabe lo que está pasando, pero que no profiere un insulto a Dios, sino que dice, Dios es bueno, para siempre su misericordia, Él es justo. No hay palabra ni de queja en mi boca, ni tampoco un insulto contra mi Dios. No. Pero yo sé que no solo eres justo, también eres misericordioso. ¿Has orado alguna vez así? Si tienes una enfermedad hoy y tu cuerpo se queja y no sabes por qué vino. Bueno, si sabes por qué vino, comienza por el arrepentimiento. Pero si no sabes por qué vino, no empieces a culpar a nadie. Este es el día de decir misericordia, Señor. Por eso es la oración final. Cuando ya no pedimos nada, no elaboramos nada, no nos quejamos de nada, no culpamos a nadie. Solo decimos, misericordia, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Nehemías hace un paseo por la conquista de Canaán y las rebeliones, o sea, los líderes acá, no Nehemías, las rebeliones del pueblo, y se toma un pedazo importante de la oración para hablar de la época de los jueces. En la época de los jueces, el pueblo una y otra vez desobedecía a Dios y Dios los abandonaba, venían opresores y entonces el pueblo clamaba y el Señor levantaba un juez, que era su héroe, su libertador. Y después que eran liberados, otra vez el pueblo pecaba y así empezaba el ciclo de nuevo. Y los judíos aquí oran sintiendo que ellos están en un ciclo de los jueces, pero un ciclo que ha durado 200 años.
primero con Asiria, después con Babilonia, ahora con Persia, y les va de mal en peor. Y ahora están aquí, habiendo reconstruido el muro de la ciudad, pero pobres, sumamente cargados con los impuestos, algunos terratenientes que han sido injustos, como vimos en el capítulo 5, y que se aprovechaban de los pobres, situaciones difíciles, y el pueblo dice: Señor, tú sabes, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Solo te pedimos misericordia. Y así termina la oración, y voy al capítulo 9, versículos 30 y 31, donde los judíos dicen lo siguiente: les soportaste por muchos años. Están hablando de sus padres, de las cosas que hizo Israel en el pasado. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Así que el versículo 31 es una hermosa conclusión donde resume toda la verdad. Hemos sido injustos, hemos pecado, pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios al cual se puede ir porque Él prefiere la gracia al juicio. Y cuando uno tiene un Dios así, mis hermanos, que no es el Dios que hay en el mundo en las otras religiones, cuando uno tiene un Dios así, uno comienza por dar gracias, uno se arrodilla delante de Él, uno se compromete con Él, a pesar de saber que le vamos a fallar de vez en cuando, pero uno se compromete en gratitud porque sabe que ese Dios va a hacer lo posible por no dejar que caiga el juicio sobre mí, sino la gracia. Y porque Él es así, en toda circunstancia puedo ir y decirle la oración final. ¿Cuál es? Misericordia, Dios. Misericordia. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¿Te fijas? No se quejan, no se ha tenido en poco este sufrimiento. Esa partícula que dice ahora pues significa que es una conclusión, es la meta de todo el recorrido de la historia. Es llegar a este punto, a decirle a Dios: por favor, haz algo. Porque Señor, si no tu pueblo se va a acabar. Es que no damos más. Y para que esto fuera todavía más firme, concluyen en el versículo 38 diciendo: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Este es el versículo final del capítulo 9 y el que nos va a servir de introducción a la prédica siguiente. Porque ahora ellos dicen: reconocemos tu justicia, nos agarramos de la pata de la gracia. Y para que sepas que estamos hablando en serio, hacemos fiel promesa en este día de no volver a desobedecer tu ley. Y lo van a firmar todas las personas de este lugar, todos los importantes. Hacemos fiel promesa y fiel pacto. El resto no se lo pierda en el capítulo 10. Concluyo, hermanos míos.
En la iglesia, el trabajo principal no es enseñarle a leer la Biblia. ¿Me cree usted eso con todo lo que hacemos aquí? Mentira, pastor, si lo único que hace es enseñarlo a leer la Biblia. No, mis queridos. El trabajo principal no es enseñarle a leer la Biblia, sino a que usted pueda dejar al Dios de la Biblia que le lea el corazón. Esa es una manera especial de leer la Biblia. Cuando yo voy leyendo y el Señor me va avivando, porque es Él el que me lee y me va diciendo, ¿y tú cómo te ves ahí? Y entonces uno dice, empieza con las quejas. No, empieza a decir, sí, Señor, tienes razón, Señor, tú eres justo, Señor, misericordia, Señor. Ese es el trabajo de la iglesia. Y cuando eso pasa, se producen avivamientos individuales. Y avivamientos individuales juntos es un avivamiento global. Y si esto pasó en la época de Nehemías, y nuestro proyecto se llama Proyecto Nehemías, eso es lo que estoy esperando cuando acabe la construcción del templo. Avivamientos individuales que produzcan un avivamiento en el sector. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que pasen cosas diferentes. Pero cuando hay gente que se deja leer por Dios, créeme, cosas diferentes pasan. Pónganse de pie. Dios grande y poderoso, tu palabra recuerda lo que tú has hecho en la historia y constantemente has hecho lo mismo. Amas, entregas, adviertes, juzgas cuando es necesario. Pero eres Dios grande que guarda el pacto y la misericordia, aunque no tenga por inocente al culpable. Eres Dios que prefiere la gracia y la misericordia al juicio. Y eres nuestro Dios, nuestro Padre. Eres tal como Jesús nos dijo que eras, porque Él nos mostró cómo eres tú. Y si hay alguien con quien yo quiero estar, es con tu Hijo Jesús. Dios, que esto que vivió tu pueblo hace cientos de años, lo podamos volver a vivir. El gozo tuyo dándonos fortaleza. Y comenzamos a aprender esta maravillosa oración. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia. Si hay alguien entre nosotros, y con eso terminamos el mensaje de hoy, si hay alguien entre nosotros que está entendiendo, que ha vivido a su manera y hoy quiere decir, me aferro al Dios de la misericordia, pase aquí adelante, por favor. Si hay alguien que quiere una transformación en su vida y conocer al Dios de la gracia y la misericordia, pase aquí adelante. Y si hay alguien entre nosotros que está cargado por alguna enfermedad y no sabe qué hacer, venga a hacer esta sencilla oración. Ten, oh Dios, misericordia de mí. Dejo abierto este lugar aquí adelante para los que deseen. Siempre ha sido voluntario, pero créanme que Dios les está esperando.
Él no quiere venir en juicio sobre nadie, pero espera ver corazones que se rinden para poder desplegar su misericordia.